Clave genética 44. Relaciones kármicas. Siddhi, sinarquía. Don, cooperación. Sombra, interferencia. Par programado, clave genética 24. Anillo codónico, el anillo de los Illuminati, junto con la clave 50. Fisiología, sistema inmune. Aminoácido, ácido glutámico. La sombra de la clave genética 44, interferencia, fractales humanos. La clave genética 44 y su espectro de frecuencia se refieren a un tema poco comprendido que en realidad sustenta tanto la estructura de las sociedades humanas como la ciencia de la encarnación. Este tema, que introduciremos brevemente gracias a esta clave genética, es la existencia y la naturaleza de los fractales humanos. El término fractal se refiere a un fenómeno que se da en los sistemas naturales donde se encuentran patrones que se repiten a sí mismos hasta el infinito, de manera holográfica. Cuanto más aumentas una imagen fractal, más patrones semejantes a ella misma encontrarás escondidos en su interior. El término fractal humano es una extensión de esa misma noción dirigida hacia el campo de las relaciones humanas, lo que nos lleva a pensar en una red invisible de patrones que reúne en su entramado a ciertos grupos de seres humanos. En las enseñanzas clásicas indias, las ligaduras entre este tipo de grupos se llaman lazos kármicos. En el lenguaje de los fractales humanos, cada persona que encuentras en tu vida es parte del patrón fractal global de tu destino. Cuando miras imágenes fractales, en particular aquellas generadas por ordenador, puedes notar que la geometría fractal sigue ciertas líneas y patrones holográficos. No importa a qué punto del fractal dirijas tu atención, pues en todos ellos vas a encontrar patrones repetidos hasta el infinito en su espacio interior. Como contraparte genética de la geometría cósmica, las relaciones humanas fractales siguen patrones similares. Siempre vas a sentirte atraído por aquellas geometrías relacionales que te enseñan exactamente lo que necesitas saber para poder evolucionar hacia el siguiente estado de conciencia. Gracias a la hologenética, el sistema de perfiles astrológicos, tras estas 64 claves genéticas, pueden seguir la pista de estas relaciones fractales a lo largo de toda tu vida. Si miras en tu perfil hologenético, descubrirás cómo se repiten los mismos temas, lo que quiere decir que toda esa gente de tu vida, especialmente los más cercanos a ti, portan consigo el secreto de tu destino y del propósito superior de tu existencia. Mientras vayas aprendiendo de cada relación de tu vida con el pasar del tiempo, irás perfeccionando las lecciones que cada uno de los fractales te facilita. Todo tu perfil hologenético eleva así su tono y comienzas a atraer a tu vida fractales de más alta frecuencia. Un fractal humano de frecuencia superior trae consigo nuevas personas a tu vida, la mayoría de las cuales están funcionando a frecuencia mucho más trascendente. Una señal clara de que estás atrayendo frecuencias fractales superiores a tu vida es la devoción. Tus relaciones comienzan a atraer consigo esa cualidad de entrega. Si no aprendes la lección que traía consigo una cierta relación, incluso si la has dejado, el patrón volverá a repetirse en tu vida y llegará de la mano de otra persona. Mediante la clave 44, aprendemos que todas las relaciones nos conducen hacia otros seres,
lo que está ligado al tema del karma ancestral y de la encarnación. La lengua china antigua llamaba a este hexagrama 44 ir al encuentro. Nombre muy apropiado, ya que la clave genética 44 se refiere a cómo, por qué y cuándo nos encontramos unos con otros, así como al resultado de esas dinámicas grupales o familiares. Los fractales humanos parece que operan a diferentes niveles: relaciones, familia, comunidades locales e incluso a nivel de todo el linaje génico tribal. Pero para entender realmente los fractales humanos, tienes que mirar la vida tanto desde el punto de vista holístico como desde el punto de vista holográfico. Si vemos a los seres humanos agrupados como las células dentro de un organismo, podemos decir que algunas células se combinan en diversos lugares del cuerpo, en momentos diferentes y por varios motivos. En otras palabras, hay una especie de plan maestro que coreografía el movimiento y las migraciones humanas. Incluso cuando parece que decidimos mediante el libre albedrío, en realidad se trata del plan maestro operando a través de nosotros. La sombra de la clave 44 trabaja como un virus dentro del sistema que hemos llamado plan maestro, lo que provoca que la coreografía colectiva se represente fuera de la sincronía natural del programa. El resultado de ello son interferencias a nivel local y a nivel universal. Las familias disfuncionales, los negocios que traen más desequilibrio al mundo, los gobiernos basados en el modelo de liderazgo menos apropiado y las relaciones que no son nunca fáciles. El resultado global de todo esto es el caos que tenemos ahora ante nuestros ojos. Sin embargo, hay algo vital que entender, y es que el plan maestro no se equivoca nunca. Si parece que está haciendo algo caótico, es para diagnosticar el problema, localizar el virus y reiniciar el sistema por completo. Y esto es justo lo que comienza a suceder a nivel planetario. El plan maestro está empezando a evaluar y a eliminar patrones de interferencia, empezando por los componentes más pequeños, los individuos. El actual estado de nuestro planeta no puede arreglarse desde arriba hacia abajo. Si el programa está fallando de un modo tan estrepitoso, hay que reparar el nivel básico, es decir, reiniciar los componentes básicos que son los individuos y después pasar al nivel de las relaciones. En el momento en que comiences a ver aparecer en el mundo relaciones sin interferencias, sabrás que el corazón de la humanidad se está reconstruyendo desde sus fundamentos. Cuando tienes una relación clara, ensamblar el resto del fractal es una tarea realmente y relativamente sencilla. Cada fractal humano libre comienza con un binario, una relación de integración en su interior. Se trata de la importancia universal humana simbolizada por el padre y la madre de una familia, aunque la relación básica de ese fractal no necesita que el padre y la madre pertenezcan a sexos opuestos. Juntamente con la sombra del par programado, la sombra de la clave 24, la adicción, la sombra de la interferencia, representa un poderosísimo virus que mantiene a la gente alejada de las relaciones saludables y amorosas. Esta sombra de la clave 44
trae consigo un enorme bagaje genético del pasado. Mucha gente interpreta a este tipo de relaciones como kármicas, ya que los lazos parecen ser muy fuertes y las lecciones que traen son retos enormes. Pero puede que sean más bien transgenéticas y no tan karmáticas. En otras palabras, estas relaciones abarcan dos fractales separados a dos linajes génicos. La sombra de la adicción se asegura de que incluso si ya has dejado ese tipo de relación, te embarques rápidamente en otra, un poco después del mismo mecanismo fractal. La razón real de este tipo de relaciones es que sirven para liberar espacios en la memoria ancestral. Los patrones de interferencia que han sido transferidos en tu ADN se tienen que resolver para que el fractal en cuestión quede limpio. Las parejas y los compañeros comprometidos activamente en la tarea de clarificar esta disfunción genética colectiva son los pioneros de una nueva era. Sin embargo, para la mayoría de los habitantes del planeta, la disfunción es la norma. Y hasta que las dos partes de una relación no puedan hacerse cargo del patrón de interferencia de todo su fractal entero, el fractal seguirá siendo disfuncional. Naturaleza represiva, suspicaz. La naturaleza individual y represiva de la sombra 44 se basa en una suspicacia a la vez heredada y condicionada. Se trata de una respuesta fundada en el miedo que se experimenta desde la más tierna infancia y que contaminará en adelante todas las relaciones. Se da en personas que tuvieron una relación desastrosa y que se cierran por miedo a que el mismo desastre vuelva a suceder. Aunque puede que no lo demuestren, este miedo les vuelve suspicaces hacia todo tipo de relaciones. Normalmente son seres que trabajan y viven con otros, pero de forma sutil mantienen las distancias. Se sienten perseguidos por su pasado y se defienden con rigidez de la posibilidad de vivir una experiencia dolorosa o amorosa nuevamente. Naturaleza reactiva, ingenua. La cara reactiva de la sombra 44 es una manera del juicio erróneo. Estas personas no se amilanan, como ocurre con la sombra represiva, sino que reproducen los mismos errores una y otra vez en sus relaciones. El don de la clave 44 tiene un afinado instinto para reconocer a las personas, pero si la frecuencia básica de tu vehículo opera por debajo de los niveles óptimos, entonces tus instintos fallan. Por esta razón, los individuos con la naturaleza reactiva se asocian una y otra vez con personas que no los respetan, que les dan la espalda, o en el ámbito de los negocios con aquellos que agotan los recursos o que son incompetentes. El ejemplo clásico es aquel que está siempre rompiendo relaciones con un determinado tipo de gente para volver a descubrir el mismo patrón con la siguiente persona que encuentra. Lo que sucede es que sus instintos no pueden operar fuera de su propio fractal, así que crean alianzas humanas que están cargadas de dificultades. El don de la clave genética 44. Cooperación, cuerpos y linajes. Con la elevación de la frecuencia de esta clave genética, el nivel del don nace la cooperación.
Se trata de un don fascinante, porque a un nivel más profundo está relacionado con el sentido olfativo humano. Varias investigaciones se han adentrado en las increíbles habilidades del sentido olfativo de muchos mamíferos, pero la mayoría de las personas no son conscientes de cómo opera este sentido en los humanos a altas frecuencias. Se trata de personas cuya genialidad reside en su capacidad de leer a otras personas. Te pueden evaluar al primer golpe de vista. No se trata de un don auditivo como es el de la clave 57, la intuición, el cual, por ejemplo, puede interpretarte con solo oír tu voz al otro lado del hilo telefónico. El don de la 44 requiere de una proximidad física para que las capacidades superiores del sentido olfativo se pongan en marcha de una manera efectiva. Es decir, tienes que ser capaz de oler a otro para poder interpretar su verdadera naturaleza. La gente con el don de la clave 44 usa su sentido del olfato más allá del mero hecho de sentir con su nariz un determinado olor. Este tipo de personas olfatean con todo su sistema inmune y con cada poro de su piel. Pueden detectar olores imperceptibles como las feromonas e incluso señales hormonales sutiles de aquellos con los que se encuentran. A un nivel más profundo, este don tiene que ver con quien está alineado con su propio fractal. Una vez que hayas alcanzado una frecuencia suficientemente elevada, podrás burlar la interferencia colectiva de la sombra 44 y comenzar a detectar la esencia de tus verdaderos aliados en la vida. No solo reconocerás a la gente que es adecuada para ti, sino que comenzarás a moverte por el mundo de manera diferente cuando tu instinto superior comience a funcionar correctamente. Para el don de la clave 44, la vida se ocupa de reconocer los aromas sutiles. Cuando sigues cada aroma en tu vida, estás siguiendo tu fractal superior, y así es como se puede experimentar el milagro de la verdadera cooperación. Para comprender verdaderamente el don de la cooperación, también se necesita comprender algún aspecto del mecanismo de la encarnación. El don de la clave 44 puede olfatear su propia encarnación superior y el propósito de su vida en los que lo rodean, que es por lo que sabe tanto sobre dinámicas de grupo. Durante muchos milenios, las diferentes culturas han sostenido diversas creencias sobre la reencarnación, creencias que, por otra parte, están muy en boga en la revolución moderna que llamamos Nueva Era, el New Age. Sin embargo, la ciencia de los fractales humanos contiene algunas revelaciones que los creyentes en la reencarnación pueden encontrar interesantes y tal vez también un desafío. Lo primero que hay que mencionar sobre este asunto tiene que ver con el plan maestro genético que ya hemos comentado antes, relacionado con la frecuencia de la sombra 44. Este plan maestro opera sirviéndose del tiempo y del espacio, dado que ese programa orquesta las interacciones humanas siguiendo la senda de los acervos genéticos colectivos. En el nivel de conciencia más puro, se puede decir que lo único que se reencarna es la línea fractal en sí misma. Por lo tanto, es posible ver la encarnación desde un montón de dimensiones diferentes. Cuando estudias y contemplas las profundidades de la clave genética 22, comprendes las capas sutiles del aura humana conocidas como el Corpus Christi, el cuerpo del arco iris. Cuando miras la encarnación desde el punto de vista del cuerpo causal, que en muchas tradiciones se conoce como alma, puedes contemplar cómo esos aspectos tan sutiles de la conciencia
retornan una y otra vez hasta que gradualmente se vuelven más y más luminosos y lúcidos. El cuerpo causal que vibra a una frecuencia muy exclusiva viaja también con los cuerpos causales de otros más allá del tiempo y del espacio, en una especie de danza cósmica relacional. Esos linajes fractales evolutivos se han interpretado hasta ahora a la luz de las antiguas leyes del karma. Sin embargo, cuando se observan desde una dimensión superior, hay solo una conciencia que sostiene toda la creación y que no puede dividirse. Por lo tanto, esos cuerpos causales que viajan con nosotros en el mismo vagón durante eones, tus amigos más cercanos, tu familia, tus esposos, esposas, amantes e incluso tus enemigos, son todos ellos aspectos de un cuerpo único que se continúa dividiendo para representar la maravillosa historia evolutiva. Contemplada desde esa dimensión superior, la noción de alma individual que sobrevive a la muerte y viaja más allá de ella no es más que un compendio de cómo la conciencia usa los linajes fractales para encarnarse. Solo la conciencia misma sobrevive a la muerte, pero la memoria ancestral se almacena en nuestra sangre y se transfiere de generación en generación a través del ADN hasta las líneas fractales consanguíneas. Cuando alguna persona recuerda su vida pasada, lo que está haciendo es leer su linaje fractal e identificarse con un aspecto arquetípico de aquel. Ciertas personas son capaces de recordar detalles asombrosos sobre esas vidas pasadas, pero de nuevo, eso es solo un aspecto del don de la clave 44, cuyo único propósito es evocar a las personas que resuenan con su linaje fractal. En el cuerpo superior, nuestras células hacen negocios juntas. Llevando esta imagen un poco más lejos, si fueras capaz de congregar en tu entorno tu verdadero fractal, entonces las dinámicas de ese equipo serían más que increíbles. Habría una total confianza dentro del grupo o un amor total en la familia. El mundo no ha visto aún muchos ejemplos del arquetipo del don de la 44, que es la cooperación. La gente con ese don tiene un truco para las dinámicas de grupos, así como la facultad de reconocer a las personas, pero tienen aún que vérselas con los patrones de interferencia tan destructivos del resto de la humanidad. Sin embargo, como veremos en el CD de la clave 44, todo eso está a punto de cambiar. El CD de la clave genética 44, la sinarquía, el reinado de la reina. El CD de la clave 44 es muy notable. Afecta el entendimiento total de las mecánicas del destino humano y la historia entera de la humanidad. El par programado es la clave genética 24, cuyo CD es el silencio, la llave para comprender cómo funciona todo. Podemos decir que el significado de la sinarquía es justo lo opuesto a la anarquía. El prefijo sin de sinarquía significa actuar concertadamente, mientras que arquía significa gobierno. Por lo tanto, el significado literal de este término apunta hacia el concepto del gobierno colectivo. Históricamente, la noción de sinarquía ha sido objeto de abusos enormes desde el mundo de la política, hasta tal punto
que tanto el comunismo como el fascismo hitleriano han reclamado para sí la propiedad de este término. Si nos queremos acercar un poco más a las verdaderas implicaciones de este concepto, debemos comprender el uso que del término han hecho diversas escuelas de pensamientos ocultistas. Algunos escritores ocultistas han definido sinarquía como la representación de un mundo guiado por una sociedad secreta de maestros. Esta clave genética 44, juntamente con la 50, forman el anillo codónico conocido como el anillo de los Illuminati. Dado que el SID de la clave genética 50 activa los niveles más elevados de la armonía, podemos darnos cuenta de cuán profundamente entretejido está este arquetipo genético con la mitología humana ancestral. El mito de las sociedades secretas ha estado de moda intermitentemente durante los últimos siglos. Con el advenimiento del movimiento conocido como Nueva Era, se ha puesto de moda con mucho más fuerza. Así, han aparecido un montón de libros que postulan la existencia de una secta oculta de Illuminati que se reúnen en secreto y controlan los eventos que suceden en el mundo. Esta teoría de la conspiración tiene sus raíces en la tradición esotérica que habla de un centro de poder oculto en el mundo, conocido con el nombre de Shambhala, Monte Meru o Agartha, desde el cual un círculo secreto de maestros ascendidos o de seres celestiales gobierna el mundo de la forma desde un nivel superior. Todos estos mitos e historias tienen su espacio, pero se trata de distorsiones inocentes del SID de la 44, la sinarquía. La verdadera sinarquía requiere comprender los fractales humanos con el fin de alcanzar ampliamente su visión. Quizás el mejor lugar para comenzar esta exploración del concepto de sinarquía es el reino de los insectos. Hay dos grupos de insectos conocidos, las abejas y las hormigas, que están regidos por sistemas de gobierno sinárquicos. Las abejas nos sirven mejor para explicar el concepto. Muchas antiguas tradiciones esotéricas hablan de un gran ser, el rey del mundo, algunas veces nombrado como Melquisedec o Sanat Kumara, sentado al centro de la creación y gobernando la vida de nuestro sistema planetario. De similares características es la energía de la abeja reina en la sinarquía de las abejas. En una colmena, todas las abejas sirven a la reina y su sinarquía se divide en dos niveles diferentes, obreras y zánganos. Una colmena entera parece estar imbuida de un solo espíritu, dentro del cual la reina mantiene simbólica y químicamente el enfoque y la dirección de cada uno de los miembros. Si la abeja reina muere, la colmena entra en caos y también se extingue. Cuando el SID de la 44 se representa en un ser humano, éste puede ver el tapiz completo de interacciones humanas, sin límite de tiempo ni de espacio. De hecho, no solo puede verlo, sino que puede disolverse en él. La conciencia es capaz de viajar hacia atrás en cualquier linaje del cosmos gracias a este tipo de personas. Dado que sus vehículos no se resisten, sus conciencias se propagan descendiendo por los brazos fractales tanto del pasado como del futuro del universo. El secreto de todo esto es el silencio. Un ser de este tipo tiene que entrar en el silencio para poder escuchar el movimiento de cada célula de la gran colmena del ser. Sin embargo, este SID de la clave 44 va mucho más allá de solo entender los secretos del destino humano y los modelos fractales del tiempo. Iluminarse a través de este SID de la clave 44 presupone que has de ocupar un lugar
en el orden fractal conocido como fractal base. Si fueses capaz de seguir todos los patrones humanos de vuelta hasta la fuente, hasta el momento del Big Bang, podrías llegar a lo que se conoce como los 3 códigos de fuente. Cuando se produjo la explosión del Big Bang, la conciencia se encapsuló en la materia en un patrón trinario básico. Para decirlo de otro modo, la energía comprimida explotó en 3 líneas fractales primarias llamadas los 3 códigos de fuente. Ese árbol fractal que se ramificó por todo el universo es bien conocido en la teoría del caos. Estas 3 ramas, como 3 brazos de un pulpo, comenzaron a girar en espiral hacia afuera, convirtiéndose en fractales cada vez más complejos que paulatinamente se fusionaron para formar los rudimentos de nuestro universo material. Cada ser humano vivo hoy sobre la Tierra tiene dentro de sí un fragmento fractal que pertenece o resuena con uno de esos 3 códigos originales. Este modelo trinario original o Trinidad se ha convertido con el tiempo en la base de casi todos los más importantes sistemas místicos o religiosos del mundo. Cada programa informático tiene lo que se denomina un código de fuente. El código fuente consiste en un código secreto, escrito y oculto en el programa, que permite el acceso a la matriz de programación principal. El único camino por el que puedes influir en el programa original es por medio de este código, si es que tienes acceso a él. En el caso del universo, estos 3 códigos fuente y el CD de la clave 44 nos permiten acceder a cualquiera de ellos. Por otra parte, encontramos puntos concretos escritos en el programa maestro de lo que llamamos historia de la humanidad de todos los modelos fractales de nuestro universo, que nos dicen que el programa cambiará. Dicho de otro modo, la sinarquía tiene un diseño integrado para evolucionar más allá de sí misma. Si consideramos de nuevo la sinarquía de las abejas, podemos ver que existen ciertos tipos de jerarquía, pero de un modelo jerárquico no lineal, sino circular. Nadie en la sinarquía está por encima de otro, porque en todo momento hay conciencia de la unidad inherente al grupo. Cada unidad encaja perfectamente en la geometría completa, y si no hay resistencia en las formas individuales, la totalidad puede funcionar como tal. En este amplio tapiz hay centros de fortaleza conocidos como fractales base. Los fractales base son lo que llamamos seres Illuminati o maestros. Cada vez que un fractal base se ilumina, la rama entera de ese fractal comienza lentamente a despertarse. Por eso se dice que ciertos seres o avatares vienen a la Tierra para tomar sobre sí mismos los pecados de la multitud. Esto se refiere al despertar de los fractales base y al efecto dominó que activan a lo largo de su cadena genética ancestral. Los seres que manifiestan el SID de la clave 44 ocupan un vehículo específico cuya mutación causa en su momento una reacción en cadena en toda la humanidad. Si lo reducimos a lo esencial, el concepto de sinarquía no tiene nada de glamuroso. La iluminación de un fractal base humano representa la activación de un código previamente durmiente dentro de todo el programa. Cuando se activa el programa, se radica con él el virus, que es la herida genética correspondiente a ese linaje, representado por la frecuencia de la sombra.
La iluminación de un fractal base significa sustancialmente la muerte de la ilusión de individualidad. En el momento en que abandona su idea de independencia, se convierte en un conductor perfecto para que la conciencia se expanda por todo su linaje. Hay un número finito de fractales base, 144.000 para ser precisos, razón por la que este número se ha asociado durante mucho tiempo con la idea de una sociedad secreta de seres cuyo papel fundamental es despertar este planeta a la vida consciente. Para terminar, una última revelación concerniente a la sinarquía nos dice que ha existido desde el comienzo de los tiempos, pero que ha estado distorsionada por los patrones de interferencia, que también han estado ahí desde el albor de los tiempos. Esta distorsión o herida sagrada se enrosca literalmente en las ramas de cada linaje fractal. Es la razón del sufrimiento humano y también es la razón de eso que llamamos evolución. Al tiempo que el universo se va despertando, la interferencia se va clarificando gradualmente y la sinarquía que se encontraba sumergida emerge. Está escrito en nuestro destino que despertaremos a la naturaleza sinárquica de nuestra especie. Sin embargo, la gran ironía es que cuando llegue la era de la sinarquía, nosotros habremos desaparecido como individuos. Clave genética 44. Relaciones kármicas. Sombra, interferencia. Don, cooperación. Siddhi, sinarquía. Bueno, luego que leo y comparto contigo, que estás ahí escuchando y que en estos momentos, en este lugar, en este preciso instante, estamos unidos, unidas, aquí. Unimos mentes, corazones, escucha, voz y dejamos entrar esta información en nuestro cuerpo y penetra nuestra energía, penetra nuestro fractal de entendimiento y de comprensión. Me tomo por un instante esta posibilidad de dejarme tomar por la guía proyectora para compartir de toda esta lectura lo que más quedó en mí y que tengo como el deseo, el impulso de poder compartirlo para contribuir en esta gran evolución que estamos teniendo todos, y que si vos portás esta clave en tu diseño, la tenés activa, forma parte de tu sol, y los que no la tenemos, pero que sí recibimos el impacto y nos nutrimos de aquellos que sí la tienen, como una gran posibilidad de poder ser lectores genuinos de esos fractales para traernos la información de esa capacidad que podríamos tener todos si pudiéramos dejar de estar presos de ese condicionamiento que el fractal también contiene. ¿Cómo sería poder, de alguna manera, y en mi guía proyectora siempre viene esto para ser aplicado en lo cotidiano, en lo simple, en lo concreto, en lo familiar, en la comunidad más cercana que es mi familia, en ámbito biológico o de relaciones humanas, mi trabajo, el barrio donde yo esté allí sintiendo la necesidad de que este fractal entre en la luz? Si yo pudiera trascender eso que hace que este fractal no encuentre la luz, el amor, la fluidez, la abundancia, en ese campo de relaciones
y que esté impregnado por esa adicción, que también aquí se habló de la adicción, ¿no? De esa clave 24, si no mal recuerdo, donde esa adicción, si nosotros la ponemos y la ponemos a trabajar para la luz y somos adictos en recordar esto, adictos en el sentido de darle un sentido a esa adicción que en algún momento estuvo mal enfocada en la guerra, en la violencia, en la competencia, en lo que sería continuar con cosas que ya no son para mí, relacionarme por el debo que, el tengo que, y podamos utilizar como esta tendencia a seguir un patrón para seguir aquellos que el fractal nos trae como dones y como posibilidades y como rutas de caminata, y que está aquí en nuestro cuerpo, y por eso siempre voy a ir a mi fortaleza. Y si podés mirar este dibujito que está ahí, que es esa cantidad de cuarzos del sistema facial donde se imprime nuestro santo grial, y podamos ir ahí, a esa comunicación genuina que nos penetra y que tiene grabado todos los fractales que hemos recorrido por herencia, ¿no? Y que la traemos en nuestra sangre, que tenemos la posibilidad de evolucionar. Todo lo que sea en pos de eso nos va a conectar con las personas adecuadas, con los entornos ideales. Entonces nuestra vida va a tener realmente un gran potencial para poder expandir y que esto sea más simple y que pueda ser realmente expansivo. Así que si la tenés en tu diseño, yo te invito a que honres esta clave maravillosa donde tienes esta gran posibilidad de traernos a todos este gran don de cooperación y este gran Siddhi de la sinergia, donde sí, cada uno tiene un lugar que ocupar. Y sí va a haber alguien en la comunidad que nos va a ayudar a que nos enfoque. Y sí va a haber alguien que va a tener que trabajar y otros que van a tener... va a ser perfecto y nadie va a ser mejor que el otro, sino que todos en su lugar estarían ocupando un lugar ideal y adecuado en cuanto, y volvamos al diseño, en cuanto a la estrategia y la autoridad que debemos seguir para poder llegar a dar nuestra firma. Me voy a ir despidiendo y aquí te dejo mis servicios, te dejo mis plataformas. Hay mucho material gratuito aquí que tiene que ver con mi camino espiritual, curso de milagros, pero también tiene que ver con mi herramienta de entrenamiento corporal consciente, que es donde desarrollo todo lo que es mi experiencia con el cuerpo humano. También está mi proyecto personal, familiar del Vergel de la Luz en Quillú, San José, Uruguay. Todo eso está aquí para que vos, si te sentís llamado, reconozcas eso, o simplemente para que lo puedas compartir. Así que bueno, desde acá te agradezco que estés aquí hasta el final y te veo, como siempre digo, desde mi guía proyectora cuando me veas. Un gran abrazo.